Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 2 del curso de Estadística Multivariada 2. En este video vamos a hablar sobre la solución del análisis de factores utilizando el método de componentes principales. Bien, aquí tenemos el escenario que ya comentamos en el video anterior. El investigador tiene un conjunto de P variables observables que mide a cada uno de los individuos en la muestra. Supone que tiene una muestra de n individuos. Individuos pueden ser personas o cosas, y a cada individuo se le mide cada una de estas variables observables. Bien, esta metodología lo que hace es tratar de encontrar un conjunto de m variables, que son variables no observables, que aquí se le llaman factores, donde el número m es mucho menor que el número p, de tal manera que estas factores, estas variables no observables, formen grupos de variables observables, donde esos grupos le pueda dar al investigador más claridad sobre estas variables. Y el investigador podría detectar algunos factores asociados a esos grupos de variables observables que posiblemente el investigador no había considerado previamente. Le da al investigador más luz sobre el comportamiento de estas variables observables. Eso es lo que se busca entonces aquí. Obtener estas variables que van a formar grupos de variables observables y nos van a ayudar a comprender mejor el comportamiento de estas variables observables. Bien, y este es el modelo matemático, la relación que hay entre los factores y las variables observables. Cada variable observable es función lineal de los factores. Sus coeficientes de los factores se le llama cargas, y en la práctica el valor de las cargas, de las L's, es lo que llama más la atención para el investigador. Es decir, el investigador se enfoca más su atención en los valores de las cargas, de las L's. Y este es otro conjunto de variables aleatorias, que es el error aleatorio correspondiente a cada X. Bien, para obtener o estimar el valor de las cargas usando el método de componentes principales, se hace lo siguiente. Con las variables medidas en cada uno de los n individuos, tenemos un conjunto de n vectores, un vector por cada individuo. Con estos vectores se calcula su matriz de covarianzas muestrales, utilizando esta fórmula. Su matriz de covarianzas muestrales, S mayúscula. Este es el vector de promedios muestrales, ¿sí? Sin embargo, se recomienda estandarizar los valores de las X. ¿Por qué razón? Porque seguramente las unidades de cada X son unidades diferentes y pues no son comparables, son unidades diferentes. Y entonces al estandarizar sus valores, ya esos valores ya estandarizados sí son comparables. Si estandarizamos los valores, ¿qué quiere decir estandarizar? Pues cada valor de X pasarlo a un valor de Z. Usted seguramente se sabe la fórmula. X menos X barra entre la S, la división estándar muestral, me da un valor estandarizado. Entonces, se estandarizan los valores de las X y de esa manera ya son comparables. Y si estandarizamos los valores de las X y aplicamos esta fórmula, lo que se obtiene entonces es la matriz de correlaciones. Entonces, que vamos a representar con la letra R mayúscula. Entonces, en la práctica se recomienda usar la matriz de correlaciones. Y de hecho es lo que generalmente se hace, considerar la matriz de correlaciones. Bien, ya sea con la matriz de covarianzas muestrales o ya sea con la matriz de correlaciones, entonces nos quedamos con esta matriz, ya sea la S mayúscula o la R mayúscula, y luego hacemos lo siguiente. Se obtienen los P componentes principales correspondientes a la matriz de covarianzas o de correlaciones. Insisto, en la práctica se recomienda que se use la matriz de correlaciones. Entonces, ¿cuántos componentes principales vamos a tener? P, el número total de variables observables. Y de estos componentes principales vamos a seleccionar M de ellos, donde el número M es mucho menor que el número P. Este es el grupo de M componentes principales con los que nos vamos a quedar. Entonces, cada componente principal es un par, es un vector asociado con un escalar, con un número.
A estos se le llaman eigenvectores, a los vectores, y a los escalares eigenvalores. Tenemos un eigenvector 1 asociado con un eigenvalor 1, un eigenvector 2 asociado con un eigenvalor 2, etc. Bien, se puede demostrar que la carga IJ, la carga correspondiente a XY para el factor J, se calcula con esta fórmula. Este número, E minúscula subíndice JI, está invertido el orden de los subíndices. Este se refiere a la coordenada número I correspondiente al eigenvector J. Estos son eigenvectores. Entonces tienen coordenadas, coordenada 1, 2, 3, 4, hasta coordenada P. Tiene P coordenadas. Bueno, esta es la coordenada número I correspondiente al eigenvector J. Y esto se multiplica por la raíz cuadrada del eigenvalor correspondiente a ese eigenvector. Bien, con esto se obtienen las cargas. Y luego, la varianza de XY se estima con la suma del cuadrado de las cargas correspondientes a XY. Entonces, la suma del cuadrado de las cargas de XY es otro estimador para la varianza de XY. Y luego, con esta diferencia se obtiene, se estima, más bien dicho, se estima la varianza del error I, el error correspondiente a XY. Esta es la varianza muestral de XY. Se espera que este número sea muy cercano a este, de tal manera que su diferencia sea muy cercano a 0. De tal forma que esta cantidad, la varianza del error I, sea una cantidad muy cercana a 0. Bien, vamos a ilustrar esta metodología con este ejemplo. Ejemplo número 1. Aquí el investigador tomó una muestra de 60 niños y niñas, 60, ¿sí? Y a cada niño o niña se le midieron estas variables. La cintura en centímetros, la altura en metros, el peso en kilogramos, la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, el nivel de colesterol y el nivel de triglicéridos. Este sería X1, la variable X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Son 7 variables observables. Entonces, en este caso, P es igual a 7. N es igual a 60. Es un total de 60 menores, niños o niñas, ¿sí? Aquí aparecen los primeros 20. Si usted puede detener el video y copiar estos datos si quiere replicar el análisis. Continuación de los datos. Del menor 21 al menor número 40. Puede detener el video para copiar los datos. La última parte de los datos. Del menor número 41 al menor número 60. En total son 60 niños o niñas en la muestra. Bien, aquí está el reporte del paquete estadístico. Yo usé Minitab 18. Aquí tenemos, vea usted, estoy usando la matriz de correlaciones, la recomendación que se hace, ya que como ya dijimos, las unidades de cada X en este caso, pues también son unidades diferentes, no son comparables. Entonces, se estandarizan sus valores y se obtiene la matriz de correlaciones. Entonces, esto es utilizando la matriz de correlaciones, la matriz R mayúscula. Bien, aquí tenemos los 7 eigenvectores. P es igual a 7, son 7 variables. Aquí está la lista de variables observables. Entonces, cada una de estas columnas son las coordenadas de cada eigenvector. Y acá arriba tenemos el eigenvalor correspondiente. Este es el eigenvector 1 y este es su correspondiente eigenvalor 1. Eigenvector 2, eigenvalor 2. Eigenvector 3, eigenvalor 3, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenemos que este primer eigenvector modela esta proporción. En porcentaje es el 58% de la varianza total de las X. El segundo eigenvector modela en porcentaje 16.5% de la varianza total, que sumando estas dos me da el 74.8% de la varianza total.
El tercer eigenvector modela el 10% de la varianza total, que sumado con lo anterior me da un 85% de la varianza total, etc. Hasta que el último ya es el 100% de la varianza total. Bien, entonces aquí el investigador debe decidir con cuántos se van a quedar, con cuántos eigenvectores. Bueno, ya hemos dicho que se recomienda un factor por cada 3 variables observables. Aquí tenemos un total de 7 variables observables. Entonces, yo me voy a quedar con 2 factores, con 2 componentes principales, con 2 eigenvectores. Siguiendo esa recomendación, pues aquí serían 2. Ahí quedaría de ejercicio que usted lo intente con 3, a ver qué pasa. Entonces, yo voy a considerar 2 eigenvectores solamente, o 2 factores. Aquí tenemos las columnas de las cargas. Cargas sin rotar. Ahorita comentamos a qué se refiere esto, sin rotar. Entonces, aquí tenemos las cargas correspondientes al factor 1 y aquí tenemos las cargas correspondientes al factor 2. Estas cantidades se obtienen con la fórmula que ya mencionamos antes para cada carga, con la fórmula de L y J que mencionamos en el apoyo anterior. Aquí tenemos el modelo matemático para que usted vaya asociando esto con el modelo. Esta columna se refiere a la columna de L's, la primera columna de L, las cargas, L11, L21. Esta columna de L's son estos valores. Factor 2, esta columna se refiere a esta segunda columna de L's, las cargas para el factor 2. Estas. Bien, y estas son las comunalidades que se obtiene con la suma de cuadrados. El cuadrado de este número más el cuadrado de este me da esta cantidad. El cuadrado de este número más el cuadrado de este me da esta cantidad, etc. Recordará que esto es la estimación de la varianza de xy. Esta es la estimación de la varianza de x1, la estimación de la varianza de x2. Como ya son valores estandarizados, entonces la varianza de cada x es igual a 1, porque ya son valores estandarizados, la varianza es igual a 1. Entonces lo que se busca es que estas cantidades estén lo más cercanamente posible a 1. En ese sentido, estas dos nos quedan a deber, porque no están cercanas a 1. El resto son valores aceptablemente cercanos a 1, pero estos dos no. Entonces ya esto nos empieza a indicar que el ajuste no es muy bueno. El ajuste a los datos no es muy bueno, porque estas varianzas aquí, estas comunalidades, pues no quedan cercanos a 1. Bien, aquí tenemos la varianza que modela este primer factor, 4.7. La varianza total es igual a 7, porque son valores estandarizados, la varianza de cada uno es igual a 1, entonces la suma de todos ellos es 7. Entonces la varianza total es 7. Pero aquí la varianza de este factor es 4. Entonces si esto lo dividimos entre 7 me da esta proporción. Aquí dice porcentaje de varianza, pero debe ser proporción de varianza. El factor 1 modela el 58% de la varianza total. Este 0.58 se obtiene dividiendo este número entre 7. La varianza del factor 2 es de 1.16, que si esto lo dividimos entre 7, la varianza total es 0.16. La suma de estas dos me da 5.23, es la varianza que modelan estos dos factores, que si esto se divide entre 7, la varianza total es el 74.8%. Entonces, estos dos factores modelan, redondeando, modelan el 75% de la varianza total. Bien, comentamos que el objetivo es que con estos factores, con estas cargas, se formen grupos de variables observables. ¿Cómo se forman esos grupos? Bien, de la primera columna de las cargas, nos quedamos con aquellos más grandes. Más grande significa pues, por arriba de 0.5 al menos, por arriba de 0.5. En valor absoluto, porque, bueno, aquí todos son resultados positivos, su valor absoluto es el mismo. Creo que no es difícil observar que estos son los valores mayores en la columna de cargas para el factor 1, lo cual esto se asocia con este grupo de variables observables. Significa entonces que el factor 1 agrupa estas 6 variables observables. Estas 6 variables observables son explicadas por el factor 1. Ahora bien, columnas de cargas del factor 2. Bueno, las mayores son pues estas dos.
aunque este es prácticamente 0.5. Entonces, el que sí es mayor, muy por arriba del 0.5 es este, que sería triglicéridos. Triglicéridos corresponde al factor 2. Pero observe usted que el colesterol no está claro a qué factor corresponde, porque son valores muy cercanos. 0.58 y 0.51. Son valores muy cercanos. Entonces, no queda claro, vea usted, el colesterol, la variable de colesterol, nivel de colesterol, no queda claro a qué factor pertenece. Esto ocurre frecuentemente cuando tenemos las cargas de factores sin rotar. Entonces, lo que se hace es a estas cargas, a estos factores, o a los eigenvectores, se les aplica una rotación perpendicular. Una rotación perpendicular que defina de manera más clara este tipo de situaciones. Entonces, de ahí que siempre se recomienda rotar los eigenvectores, aplicarles una rotación perpendicular para tratar de definir de manera más clara los grupos de variables correspondientes a cada uno de los factores. Y es lo que tenemos aquí, las cargas ya rotadas. Hay varias técnicas de rotación. El más popular es esta que se llama rotación Varimax. Es una técnica de rotación que lo que hace es maximizar las varianzas. De ahí el nombre Variance Maximum, Varimax. Entonces, es una técnica de rotación que lo que busca es maximizar las varianzas. Y entonces, este es el resultado que se obtiene. Repito, en los paquetes hay varias opciones para la rotación. Este es el método de rotación más utilizado en la práctica. Yo le recomiendo que utilice este. Bien, entonces vea usted la situación del colesterol, que es el que estaba indeciso. Vea usted cómo ya se aclaró mejor. Colesterol corresponde al factor 2. La carga correspondiente está por arriba de 0.5. Mientras que el factor 1, la columna del factor 1, sigue manteniendo el mismo conjunto de variables observables, las primeras 5 variables observables. Entonces, aquí ya queda más claro el grupo de variables observables, a qué factor pertenece. Vea usted, el factor 1 entonces explica este grupo de variables. Y el factor 2 explica los últimos dos variables observables, colesterol y triglicéridos. El objetivo es que ahora el investigador asocie este grupo de variables observables, los asocie y le tenga una interpretación práctica a estos grupos. De tal manera que estos factores, el investigador le pueda dar un nombre que le haga sentido al investigador. Entonces, yo me voy a atrever a ponerle nombre. No soy médico, que es la persona, que es el profesionista más capacitado para esto, un médico. Pero yo me atrevo a ponerle nombre al factor. El factor 1 creo yo que podría llamarse el factor físico del niño. Son variables físicas, cintura, altura, presión. Entonces yo podría pensar que este sería el factor físico y este sería el factor de lípidos, ya que entiendo yo que colesterol y triglicéridos son tipos de grasas en la sangre. Entonces, lípidos, creo que así ya se le llaman lípidos, grasas. Entonces, el primer factor podríamos llamarle factor físico del niño y el segundo factor podría ser el factor de lípidos en el niño. Pero bueno, posiblemente estoy diciendo una barbaridad. Por supuesto, la autoridad para ponerle nombres, pues debe ser un médico. Entonces, el médico debe tener la última palabra para ponerle nombre a estos factores. Entonces, ese es el objetivo de esta metodología, que con este grupo de variables observables definidas por los factores, el investigador pues pueda identificar otra variable latente por ahí, escondida por ahí, que podría explicar el comportamiento de estas variables observables. Todo lo demás es lo mismo. Las comunalidades, la varianza total modelada es lo mismo. Entonces, yo
En mi opinión, diría que estos son los dos grupos de variables observables que son definidos a través de estos dos factores. Bien, también se recomienda echarle un vistazo a esta matriz de residuales, que es esta diferencia. La matriz de correlaciones, en este caso, menos este producto. La L mayúscula es la matriz de cargas, ¿sí? Por la transpuesta de la matriz de cargas. Y esto estimaría la matriz mayúscula, sí mayúscula, que en teoría, dijimos, es una matriz diagonal, ¿sí? Donde en la diagonal principal, la que baja de izquierda a derecha, van las varianzas de los errores aleatorios. Y fuera de ahí se espera que todo lo demás sea cero. Entonces, de manera que en la diagonal principal se espera que sean valores pequeños, cercanos a ceros. En ese sentido, aquí estamos fallando, es un valor muy lejos del 0.52, y este también yo lo considero muy lejos del 0. ¿Sí? Y bueno, fuera de la diagonal principal, pues estos .0 pues son valores pequeños, pero tenemos valores grandes, por ejemplo estos, lo cual nos hace pensar que el ajuste no es muy bueno a los datos. No se modela bien la matriz de correlaciones, porque aquí estos valores están muy alejados del 0. Entonces, el ajuste a la matriz de correlaciones, pues no es muy bueno que digamos. El paquete también nos da estos coeficientes de los scores, de los factores, ¿sí? Se refiere a los valores de estas columnas, de estas Fs, Y se puede interpretar de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a ver, esta primera columna de scores, de factores, factor 1, ¿sí? Nos quedamos con los valores en valor absoluto los más grandes, en valor absoluto los valores mayores. Y pues son estos, que son alrededor del 2, uniendo el punto 17. Porque estos ya están muy cercanos del 0. Sería estos, en valor absoluto. Bueno, todos son positivos aquí. Vea usted que son consistentes, es consistente con este grupo de variables observables asociadas al factor 1. Y si le echamos un vistazo a los scores del factor 2 y nos quedamos con aquellos con valor absoluto mayor, vea usted que son los dos últimos. En este caso también fueron positivos. Son los mayores en valor absoluto, que corresponden a qué variables observables, al colesterol y triglicéridos. Vea usted cómo estos scores son totalmente consistentes con los grupos de variables asociados a cada factor. ¿Y cómo se interpretan estos numeritos? Bueno, nos dan una idea de cómo influye cada una de las variables observables, cómo influyen en el factor. Entonces, como que de todo este grupo de variables observables, la presión sistólica es la que más influye en el factor 1. Su valor absoluto es mayor, la que más influye. Y para el factor 2, pues la que más influye de las variables observables es triglicéridos, porque es el que tiene el score más grande en valor absoluto. De estas dos, la que más influye es triglicéridos en el factor 2. Entonces nos da una idea de qué tanto influye cada variable observable en cada factor. También esto se puede guardar para siguientes análisis similares. Pero repito, ya lo comentamos antes, en la práctica estos scores no tienen mucho interés en el investigador. Generalmente el investigador se centra en los valores de las cargas, que es la que me define los grupos de variables observables asociadas a cada factor. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.